Ya. Vamos a partir con un ejercicio que es de cinemática rotacional, que algunos de los que ya me estén siguiendo hace unos días se darán cuenta que este es un ejercicio de los que dejé como propuestos y preparación para el control 5, que a día de hoy que es... Voy a ver, ya es 10, ya son las 0008, bueno, las 12:08. Hoy día tendrán el control de cinemática. Entonces, a lo que quiero enfocarme en este video, más que en el desarrollo como tal, es poder llegar lo antes posible a la pregunta C, ¿ya? Que va a ir enfocado en realizar un diagrama para la partícula. Bueno, aquí lo hice visto desde arriba y más que nada es eso, enfocado en cómo graficar un diagrama de cinemática rotacional. Discúlpenme si me escucho así como muy desganado, estoy muy cansado, pero estoy haciendo el último esfuerzo para hacer este video. Ya, bueno, vamos a resolver, como les digo, la pregunta A y B de manera un poco rápida. Ya, intentaré explicar paso a paso, pero yo creo que si ven el directo que hice anteriormente, que quedó grabado, lamentablemente fueron 2 horas, pero dentro de esas 2 horas como 1 hora y media de la resolución, pero también es porque fue paso a paso de manera clara, que, o sea, yo considero que fue una manera clara a la hora de explicar conceptos y paso a paso para que se entendiera. Prefiero hacer un ejercicio bien completo y de manera bien explicada a muchos ejercicios explicados rápidamente que se entiendan a medias, ¿ya? Pero yo creo que viendo y estudiando a conciencia el directo pueden realizar la pregunta A y B sin problemas, ¿ya? Lo que, como les digo, este video va enfocado en la pregunta C. Ok, bueno, una partícula se encuentra a una distancia de 25 centímetros del centro de un disco, ¿ya? Comienza su movimiento aumentando su rapidez angular de manera constante, en la cual recorre una distancia de 20 metros, terminando con una velocidad angular de 30 radianes partido por segundo. Luego, realiza un total de 5 revoluciones manteniendo su velocidad angular, va a ser, o sea, que la mantiene constante, ¿ya? No lo dicen, pero hay que saberlo. Por último, cuando desacelera, demora un tiempo de 8 segundos en detenerse. Nos preguntan por la distancia total recorrida desde que comienza a moverse hasta que se detiene, ¿ya? Cuando nos preguntan por una distancia total recorrida, en el fondo, antes de enfrentarnos al problema tenemos que entenderlo bien, leerlo con mucha calma. ¿Por qué? Este problema es, una partícula se encuentra a una distancia de 25 centímetros de un disco. Ok, ahí tenemos un primer dato. ¿Qué significa esos 25 centímetros del centro? O sea, tenemos que el radio es de 25 centímetros, ¿ya? Comienza su movimiento aumentando su rapidez angular de manera constante, en el cual recorre una distancia de 20 metros. Sabemos que en un tramo 1 tenemos una rapidez angular constante, ¿ya? W1 va a ser igual a una constante. No, o sea, no es una constante como tal, pero se entiende, ¿cierto? Es que la rapidez va a ser constante, ¿ya? Aumentando una rapidez angular constante, creo que no hay ningún dato ahí, ¿verdad? No, ya. Una rapidez angular constante. Y en el cual también recorre una distancia de 20 metros. Entonces va a tener en el tramo 1 una distancia de 20 metros, ¿ya? Eso sería como el tramo 1, ¿ya? Comienza con un aumento aumentando, rapidez angular constante, en el cual recorre una distancia de 20 metros, ¿ok? Terminando con una velocidad angular de 30 radianes partido en segundo, ¿ya? Luego realiza un total de 5 revoluciones manteniendo su velocidad angular, ¿ya? Mantiene la velocidad angular, ¿ya? Mantiene entonces la velocidad anterior, ¿cierto? Porque tiene que mantenerla según el enunciado. Y por último, cuando desacelera, demora un tiempo de 8 segundos en detenerse, ¿ya? Entonces lo que hay que encontrar es la distancia total.
que eso lo vamos a encontrar como la distancia en el tramo 1 más la distancia en el tramo 2 más una distancia en el tramo 3 cuando desacelera. ¿Cuál es el tramo 1? El tramo 1 es cuando aumenta la rapidez angular de manera constante, en la cual recorre los 20 metros, terminando con una velocidad angular de 30 radianes por segundo. Luego, el tramo 2 es cuando realiza 5 revoluciones, pero mantiene su velocidad angular. Y por último, el tramo 3 o la distancia 3 es cuando desacelera y desacelera en un tiempo de 8 segundos. ¿Ok? Ya. Entonces lo que hay que hacer, y el desafío de esta pregunta, es lograr encontrar la distancia 2 y la distancia 3, porque la distancia 1 ya la entregan. ¿Cómo podríamos encontrar la distancia entonces, por ejemplo, para el tramo 2? Para el tramo 2, nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que da 5 revoluciones. ¿Ya? Da 5 revoluciones. Pero, ¿qué sabemos de las revoluciones? Si ven el directo anterior, que una revolución es igual a 2 pi radianes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una revolución es lo mismo que una vuelta. ¿Ya? Ahí está. Una partícula que esté en este punto, cuando te dicen que da una revolución, es que llegó al punto de inicio de donde partió. ¿Ya? O sea, partió aquí, dio una vuelta completa en el sistema y volvió al punto después en donde partió. Entonces, una revolución es lo mismo que 2 pi radianes. ¿Por qué? ¿Cuánto recorrió esta partícula? Recorrió 2 pi radianes, ¿cierto? Entonces, sabemos que para el tramo 2 son 5 revoluciones. Entonces, si son 5 revoluciones y sabemos que una revolución son 2 pi radianes, por 2 pi radianes dividido en una revolución. ¿Ya? Eso nos tiene que dar aproximadamente 2 por 5, 10 por 3,14, 31,4 radianes. ¿Ya? Ahora, ya que ¿para qué nos sirve este dato? ¿Qué sabemos nosotros? Que la distancia se tiene que obtener, como les digo, esto lo pueden deducir del video anterior. Una distancia, un tramo, una distancia está definida como el arco. Ya, por ejemplo, acá supongamos que hay 5 metros, ¿ok? Ya, por decir algo. ¿Cómo calcularían ese o cómo despejarían, por ejemplo, este ángulo θ? Si saben que el radio vale 2, por ejemplo. Sabemos que el arco es igual al radio por el ángulo θ. Y aquí es muy importante, el ángulo tiene que estar en radianes. Si a ustedes les llegan a entregar un ángulo en grados, por ejemplo 60 grados, lo tienen que pasar a radianes, ¿ya? Y este sería pi tercios, que mal no recuerdo, pi tercios, creo que sí. Bueno, ahí corríjanme si es que me equivoco. Yo diría que sí, pi tercios, a ver. De memoria no me lo sé, pero... Ya, pero por ejemplo, si les entregan 45 grados, ustedes tienen que colocar en pi cuartos, ¿ya? Y aquí tendríamos los 30 grados, aquí tendríamos pi sextos, sí, el otro es pi tercio. Y aquí tendríamos los pi tercios, que serían los 60 grados. ¿Ya? Entonces es muy importante que lo tengan en radianes, ¿ya? Ahora, el arco de circunferencia el ángulo se podría despejar simplemente como S partido en R nos va a dar el ángulo θ. S tiene una unidad de metros, pongámosle, o una dimensión de longitud. El radio es una dimensión de longitud, por lo tanto va a quedar adimensional y justamente va a coincidir con la adimensionalidad, que es la que posee un ángulo en radianes, ¿ya? Entonces ahí quedaría en radianes. Ahora es la misma idea para el caso de cómo obtener el tramo, ¿cómo se llama esto? Le estaban diciendo aquí, la distancia, ¿ya? Para obtener la distancia del tramo 2. Para obtener la distancia en el tramo 2, lo que tenemos que hacer es
en como ocupar la fórmula del radio, más que nada. ¿Por qué? Sabemos que el radio va a ser igual a la distancia que va a recorrer. ¿Y cómo se calcula el radio? El arco. Es el radio por el ángulo y que tiene que estar en radianes, ¿ya? Y justamente aquí tenemos el ángulo en radianes, 31.4. Y el radio lo entregan. Por lo tanto, esto no es nada más que 25 centímetros, que esto a su vez es 0,25 metros. Les conviene trabajar siempre el sistema internacional por los 31,4 radianes, y eso es aproximadamente igual a aquí, ya no sé cuánto es. Tendría que sacarlo con calculadora. Un segundito. 31.4 por 0.25 es como 7,85 metros, ya que radianes por metro me va a dar metros. Entonces hemos conseguido la distancia en el tramo 2, que es de 7,85 metros. ¿Ok? Entonces solo ahora nos faltaría encontrar la distancia en el tramo 3. Y para encontrar la distancia en el tramo 3 tenemos que analizar qué ocurre en el tramo 3, qué datos tenemos y cómo lo podríamos despejar. ¿Ya? ¿Qué tendríamos en el tramo 3? En el tramo 3 luego realiza un total de 5 revoluciones manteniendo su velocidad angular. Ya. Y por último, cuando desacelera, demora un tiempo de 8 segundos en detenerse. Esto tiene toda la pinta de una fórmula cinemática. Desacelera, demora un tiempo. Ya, volviendo al tema, si ven el stream que dejé subido, lo que podemos saber nosotros son los datos de las velocidades angulares. Recuerden que la velocidad final del tramo 2 va a ser la inicial del tramo 1, del tramo 3. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial en el tramo 3? La angular en el tramo 3 va a ser la final del tramo 2. Y esa sería 30 radianes partido en segundo, ¿ya? La inicial va a ser los 30 radianes partido en segundo, y obviamente la final en el tramo 3 va a ser 0, porque dice que se tiene que detener, ¿ok? Tiene que detenerse, si no, no tendría sentido que te dijeran que desacelera hasta detenerse. Tiene que ser 0, ¿ya? El tiempo, el delta t es de 8 segundos. Y el delta t es de 8 segundos. Por lo tanto, tenemos estas tres fórmulas, ¿ya? Tres datos. Pero no tenemos ninguna fórmula que nos ayude con estos tres datos a encontrar lo que es la distancia. Y hay otro dato que, como les digo, vean el directo si es que alcanzan. Sabemos que en el tramo 3 existe un movimiento que no es netamente MCU, sino que es MCUA. ¿Por qué? Porque desacelera, existe una desaceleración que hace que el sistema tienda a detenerse, y obviamente al final se va a detener. Y lo dice el enunciado, tiene que detenerse. Para que algo en movimiento se detenga, tiene que ocurrir una desaceleración, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay que encontrar antes de encontrar el desplazamiento va a ser la aceleración en el tramo 3. Para encontrar la aceleración en el tramo 3 podríamos ocupar una fórmula de cinemática que nos relacione estas tres variables: el tiempo, la velocidad final angular y la velocidad inicial angular. Y para eso podemos ocupar, y ustedes van a tener su formulario ahí en la prueba, que la velocidad final angular va a ser igual a la velocidad inicial angular más la aceleración en el tramo 3 por el tiempo. Fíjense que tenemos esto y esto. Podemos despejar la aceleración en el tramo 3. Por lo tanto, la aceleración en el tramo 3 nos va a quedar como velocidad final menos velocidad inicial partido en el tiempo, ¿ya? Y entonces reemplazando nos va a quedar la final es 0
menos la inicial, que es de 30, dividido en el tiempo, que es 8. Y eso nos queda en menos 30, coma 8, dividido en 8, y eso es 3,75 negativo, ¿ya? Menos 3,75 radianes segundos al cuadrado. Y tiene todo el sentido físico que ese signo negativo está ahí delante, porque está desacelerando, está perdiendo velocidad en función que avanza el tiempo, ¿ya? Por ende es una desaceleración, no una aceleración, ¿ya? Por eso el signo negativo ahí está correcto. Ahora que tenemos la aceleración en el tramo 3, podemos encontrar lo que es el desplazamiento. ¿Cómo podríamos encontrar el desplazamiento? Recuerden que el desplazamiento, lo habíamos visto recién, era el ángulo por el radio, ¿ya? Otra forma de verlo, y hay otra expresión ¿cómo se llama esto? En los formularios que le entregan, es el arco va a ser igual al delta T por el radio, que es absolutamente lo mismo. También lo expliqué en el video pasado, así que por favor, si alcanzan a verlo, véanlo. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar ahora una ecuación que nos permita relacionar el delta posición con las 4 variables que tenemos en este momento, que es la velocidad angular inicial, la velocidad angular final, el delta tiempo y la aceleración. Y esa ecuación sería la de la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración en el tramo 3 por el delta posición. Esta parte de acá la pueden encontrar de repente como escrita de esta manera: posición angular final menos posición angular inicial, ¿ya? Por si acaso. O pueden encontrar también la ecuación escrita de esta manera, como que esto lo desarrollan y les queda... No, ahí no se cumple, no he dicho nada. Ahí la pueden encontrar así, ¿ya? Ahora, simplemente despejamos el delta posición y nos va a quedar lo siguiente: la posición angular final menos la posición angular inicial dividido en 2 veces la aceleración 3 igual al delta posición. Reemplazamos y calculamos. La posición, o sea, esto es 0, la angular inicial es de 30 al cuadrado, ojo, no se olviden del cuadrado, eso va a ser 900 dividido en 2 veces menos 3,75. Y esto nos va a quedar en menos 900 dividido en 2 por menos 3,75. Este negativo se cancela con ese negativo y esto nos queda en por 2 y 900 dividido en 7.5, 120, ¿ya? Radianes. Tiene que dar radianes porque lo que estamos buscando es un delta teta, un delta posición, ¿ya? Y ahora con esto podemos encontrar rápidamente lo que es el delta, el arco, que sería delta teta por el radio, y no es nada más que los 120 radianes multiplicado por el radio, que era de 0,25, o sea, es un cuarto de 120. 30, ¿cierto? 30 metros. Entonces, si tenemos que ahora el D3 vale eso, el D total, ¿cuánto sería? El D total va a ser el D1 más el D2 más el D3. D1 nos dio, o nos había dado, ¿cuánto? El D1 lo entregaban, pues verdad, 20 metros. Más el D2, que está justo ahí, 7,28. 85, perdón. Más el D3, que era 30. Y eso nos queda en 57,85 metros, que fue el desplazamiento total, ¿ya? La pregunta B es el tiempo total que duró el movimiento. La verdad es casi el mismo análisis. T1 más T2 más T3, ¿ok?
Para no alargar mucho el video, lo que quiero hacer en este momento es irme directamente a la pregunta C. Como saben, la pauta de este ejercicio está subida. La pueden encontrar en las historias destacadas de mi página de Instagram, en el perfil. Y si ahí pueden ver el desarrollo de la pregunta B. ¿Ya? La pregunta A igual les sirvió un poco como para... Espero les sirva, ¿ya? Pero lo que me interesa ahora es la pregunta C. Para la pregunta C ocurre lo siguiente. Nos dice que realice un diagrama para la partícula vista desde arriba y dibuje de manera cualitativa el vector aceleración tangencial, aceleración centrípeta y aceleración total para dos momentos cuando el disco acelera y cuando desacelera. Y debo realizar los dos diagramas distintos, ¿ya? Entonces, hay que entender muy bien cómo es el movimiento, ¿ya? Y para eso ahora me voy a guiar de otra pizarra, porque es más fácil verlo con otra pizarra que encontré por ahí, que es justamente esta. Y creo que se volteó la pantalla, pero bueno, no importa. Fíjense que el movimiento... Ay, no me pesca el vector ahora. Ahí sí. Fíjense que para un movimiento circular uniforme, imaginen que ese vector que está ahí es el vector tangencial, el vector aceleración tangencial, ¿ya? Y obviamente van a tener el vector vector centrípeta, que es el de ahí, ¿cierto? Que va justo al centro, ¿ya? Y también tiene que apuntar al centro, mientras que el tangencial tiene que ser perpendicular. Eso que está ahí fue esto, que quise hacer un ángulo de 90 grados y no me salió, ¿ya? Ahí. Es que estoy con la pantalla al revés, lo siento, pero por lo menos esto se entiende. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y ahora por qué no puedo agarrar esto? No sé por qué ahora no. Ahí, creo que era con esto. Eso, ahí sí. Ya. ¿Qué ocurre si ahora nosotros giramos? Fíjense en el vector centrípeta y en el vector tangencial. Vamos a girar en sentido antihorario, ¿ya? Fíjense cómo va girando el vector aceleración tangencial. Sigue el mismo sentido que el sentido de giro, ¿cierto? Antihorario. Pero el centrípeta lo único que hace es mantener su sentido hacia el centro, ¿ya? Nada más. Bueno, por algo dibujé la flecha y decidí hacerla en dirección sentido antihorario. Ahora, ¿qué ocurriría si lo dejamos en sentido horario? Lo que pasará es que ese vector de ahí, esa flechita, ahora tendrá que apuntar hacia el otro lado, ¿ya? Espero que esto se vea bien porque en este momento la pantalla a mí se me giró. Y creo que ustedes lo están viendo al revés. O sea, a ver, déjenme girarme yo entonces. O sea, girar yo la tablet porque creo que lo estaban viendo al revés. Oye, espero que no. Bueno, ahora lo que voy a hacer es girar en sentido horario. Y se va a ver así. Fíjense que el vector, que es perpendicular al centrípeta, sigue el sentido horario. Fíjense, porque así va la manecilla del reloj, pues va. Así, así, hasta que llegamos a por ejemplo, a las 12 de la noche, ¿ya? Ahí son como la 1. Pero fíjense que el centrípeta sigue apuntando siempre hacia el centro, mientras que el tangencial sigue el sentido de la velocidad angular, o lo que es lo mismo que el movimiento, ¿ya? Y entre más rápido gire, más va a girar. O sea, más va a girar. Sí, pero entre más rápido gire, más rápido gira. No sé para qué dije eso, pero yo creo que esta fue la mejor forma que encontré de... Estuve buscando un buen rato una pizarra para poder hacer esto, ¿ya? Espero se entienda. Entonces, volviendo a otra pizarra. Y voy a volver a dar vuelta a la pantallita. Un segundito. Ya. Entonces, espero se haya entendido
Y con eso tengan claro. Lo otro que tienen que tener claro son los conceptos de que el vector aceleración centrípeta siempre va al centro. Por algo, centrípeta, centro. ¿Ok? Creo que este video ya como media hora. Espero que no dure tanto. Bueno, lo pueden reproducir en por 2, ¿ya? No. Entonces, tenemos dos casos. Nos piden el caso en el que la velocidad, en cuando acelera, ¿ya? Y veamos qué ocurre cuando acelera. Nos dice algo en el tema del sentido. Una partícula que se encuentra a una distancia de 25 centímetros del centro de un disco comienza su movimiento aumentando su rapidez angular de manera constante, en el cual recorre una distancia de 20... Ya. Ojo, no nos está diciendo hacia dónde gira, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que saber, si es que no nos dicen en qué sentido está girando, es tener la noción de que cuando desacelere tiene que ir en contra. Nada más que eso. Porque una desaceleración tiene que ir en contra del movimiento para que se logre el reposo. ¿Ya? El que se desacelere hasta que llegue a cero. Entonces, ¿cómo sería cuando acelere? Supongamos que tienen un movimiento antihorario. ¿Ya? Supongamos que tienen un movimiento antihorario. Por lo tanto, el más fácil de todos es el centrípeta, ¿ya? Y aquí viene otra cosa. Supongamos un punto. Distinto va a ser cuando les digan un punto, ¿ya? Nosotros vamos a marcar nuestros ejes. Este es el Y. Como un eje imaginario, ¿ya? Este es el X. Vamos a marcar justo aquí en el 0. No, en el 0 no, porque sería como muy fome. Como en 45 grados, ¿ya? Ahí marquemos como en 45 grados. ¿Ok? Entonces, cuando esté acelerando, y acelerará en sentido antihorario, o sea, para allá. Este va a ser el movimiento. Por lo tanto, el más fácil de todos, como les dije, es el centrípeta, que va a ir así, y es muy importante que marquen la dirección, o sea, que dibujen bien la cabecita del vector. Y ahora, ¿qué viene? ¿Qué es lo otro? El tangencial. ¿Qué es que algo sea tangente? Que toca un puro punto. Y ahora, si va y como les dije yo hace un rato, o sea, como les mostré recién hace un ratito, cómo sigue el movimiento de esto, si va para allá, justamente esta es la flecha, es muy parecida al vector que estamos dibujando. Y por último terminamos con que el vector aceleración total, porque tienen que dibujar los tres, y señalarlos. Este es aceleración tangencial, este va a ser la aceleración radial o centrípeta, lo pueden dibujar, lo pueden escribir como A radial o A centrípeta. Y por último tenemos el otro, que es el vector aceleración total, ¿ya? Tiene que ser de acuerdo a este y de acuerdo a este como una descomposición. Ahí. ¿Ya? Voy a borrar la línea para que se entienda. Ahí estamos. ¿Ya? Y este va a ser el vector aceleración solamente. O le pueden escribir a total si quieren. Aquí no tengo mucho espacio, así que no lo escribo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué ocurre cuando cuando desacelere? Cuando desacelera, que sería como el caso 2, cuando desacelera, ocurre lo siguiente. ¿Ya? Seguimos en el mismo punto, estamos en el centro, tenemos los ejes imaginarios. Esto no es obligación de escribir los ejes, pero igual ayuda bastante. ¿Ya? Y tenemos el vector aceleración centrípeta en el punto en el que seguimos estudiando, que es como más o menos en 45 grados.
Este va a ser entonces nuestra aceleración centrípeta. Y si antes estábamos acelerando para allá, para que el movimiento fuera... antes se estaba moviendo así, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que ocurrir para que desacelere? Tiene que haber una desaceleración, o sea, algo que vaya en contra de la velocidad inicial. Me explico, como, tiene que ir en contra, ¿ya? O sea, en sentido opuesto, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, si ya deducimos que es así, ¿cómo sería el vector aceleración tangencial? Tiene que ser para el lado de acá, ¿ya? Y tiene que ser obviamente tangente naciendo desde el punto, ¿ya? Entonces para acá iría la aceleración tangencial. Y ocurre algo interesante, que así como cambió el tangencial, tiene que cambiar el vector aceleración total. Y naciendo de ahí, termina acá. Y eso sería el A total. Y eso sería todo. Espero que les sirva el video. Ojalá pregunten algo parecido así mañana. Y sería bacán. Pero bueno, eso más que nada. Espero les sirva. Disculpen lo largo del video. Pero lo pueden reproducir por dos. Pero era más que nada también como para aprovechar de explicar esto un poco. Pero más que nada era este el enfoque al que quería dar. ¿Ya? Eso. Espero que les sirva mucho el video. Chao, chao.